Un grupo de mujeres solicitó al Congreso que se apruebe en tercera lectura la iniciativa 4977 que crea el Ministerio de la Mujer. Mañana, el Ejecutivo designará a sus representantes a la Corte de Constitucionalidad. Juzgado envía a juicio al exguerrillero César Montes por el caso del ataque a un grupo de militares en la aldea Semuy 2 en el Estorizabal. Guatemala busca hacer crecer la exportación de alimentos al mercado italiano. Realizarán un evento destinado a la atracción de inversión. La Secretaría de Ciencia y Tecnología busca financiar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República iniciará el análisis de 6 iniciativas de ley enviadas por el organismo ejecutivo. Buenas noches, sea usted bienvenido a su programa A la Medida. Es un gusto poderles acompañar. Tenemos temas impactantes que tenemos que analizar junto a Julia Talamonte. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, buenas noches para usted allá en casa. Efectivamente, hoy, como todas las noches, hay 3 temas para análisis y también hay noticias. Así que ayer, se recuerdan ustedes, se conmemoraba, no se celebraba, el Día Internacional de la Mujer. Y hoy ya se habla precisamente sobre una iniciativa de ley que parece que va a llegar finalmente a la tercera lectura y que nos habla acerca de un Ministerio de la Mujer. La creación de un Ministerio de la Mujer. Este es el punto entonces que distintas organizaciones están exigiendo al Congreso de la República, así que vamos a iniciar con este análisis. Este miércoles el Congreso de la República conocerá en tercera lectura la iniciativa de reformas a la ley del organismo ejecutivo para la creación del Ministerio de la Mujer. Esta propuesta fue presentada en el 2015 y desde el 2018 se encuentra pendiente de tercera lectura. Varias organizaciones en pro de la mujer se acercaron al Congreso de la República para apoyar la iniciativa en busca que continúe su trámite hasta la aprobación final. El ministerio es la iniciativa 4977, está ya en segunda lectura, nos han indicado que está en agenda para conocerla el día de mañana. Esperamos que avance a su tercera lectura. Las mujeres guatemaltecas merecemos tener un ministerio de la mujer. Merecemos tener una institución que vele y promueva nuestros derechos. Necesitamos una institución que articule todos los programas que hoy están en diferentes ministerios y secretarías para que pueda implementarlo y hacer cumplir la política nacional de las mujeres. La propuesta de ley tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, además diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en pro de este sector, a través de la creación del ministerio en específico. Bueno, entonces aquí tenemos que empezar preguntándonos, Sandy, si efectivamente se solucionarían los problemas de la mujer guatemalteca con la creación de más burocracia, es decir, con la creación de un ministerio más. A priori parece bien, ¿no? Pero debemos de recordar algo. En su momento se creía, por ejemplo, que la creación y promulgación también de una ley específica, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, iban a servir precisamente para frenar la violencia contra la mujer y contrariamente ha subido. Se creía en su momento que los 47 compromisos que existen, los acuerdos de paz específicamente para el tema de la mujer, iban a crear un gran cambio a partir de aquel 1996, pero si vemos el nivel de avance de ellos, es realmente poco. Entonces, hoy sobre la palestra, entonces el análisis es un ministerio de la mujer que en teoría parece bueno, pero que habría que ver si de verdad serviría solamente para crear más burocracia o verdaderamente para articular los esfuerzos para tener beneficio
en pro de la mayoría de la población guatemalteca, que son las mujeres. Efectivamente, Julio. Mira, Guatemala ya tiene diversas instituciones, tanto públicas como también privadas, que buscan y velan también por garantizar los derechos de las mujeres. Así es. Está la Secretaría Presidencial de la Mujer, que también tiene diversos esfuerzos, pero sería entonces, Julio, de ir articulando las acciones, los proyectos, de ir integrando las distintas instituciones que están buscando un mismo objetivo, porque lo hemos dicho aquí en el programa, hay instituciones que tienen objetivos en común, pero cada una dispersos. Está exactamente trabajando de forma individual. Entonces, se necesita en este caso crear ciertos modelos, crear esa unificación de esfuerzos para tener mayores resultados, porque si no, entonces, aunque tengamos el ministerio, imagínate, no sabemos si es financiable, porque también vemos lo que representa tener un ministerio, Julio, que vamos a ver el tema presupuestario. Aparte de ello, entonces, ¿qué pasaría con el resto de instituciones que también ven estos temas? Hay muchos temas y muchas aristas que ir analizando. Yo particularmente pues desconozco si en los países centroamericanos, me refiero, existe también un ministerio para la mujer específicamente. Lo que sí te sé decir es de que, como tú bien dices, hay varios programas, hay varios proyectos en distintas instituciones y en distintos ministerios que tienen que ver con el tema de la mujer. Tú mencionabas la Secretaría Presidencial de la Mujer, por supuesto, tiene algo que ver. Tú mencionabas, o mejor dicho, ahora lo hago yo, en la PDH está la propia Defensoría de la Mujer, en la PGN también existe para el tema de adolescentes. Exacto. Así podemos verlo en el Ministerio Público y en muchas instituciones de Estado. Ahora, ¿será que un ministerio de gobierno, sin romper la institucionalidad e individualidad de cada una de estas instituciones de Estado, podría concentrar todas esas funciones dentro de sí, o simplemente, porque esto es lo que tenemos que evaluar, significaría más burocracia, siempre con la misma dispersión de los esfuerzos, porque también existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema de los derechos humanos de las mujeres, pero no han logrado hasta el momento, desde ellas mismas, el poder ponerse de acuerdo y articular estos esfuerzos en pro de la mujer. Por eso a mí me parecen muy pocos los avances que se han tenido. Lo bueno, porque esto también es positivo, es que el día de mañana el Congreso de la República va a tener allí en tercera lectura esta iniciativa de ley, pues para que ya los diputados decidan. Compromiso hay, al menos de las diputadas mujeres, pero recordemos que son muy pocas, ¿verdad? Exactamente, Julio. Yo creo que al final es necesario que se pueda instalar una mesa donde se den a conocer también, Julio, las peticiones por una parte, pero también ver la realidad. Cómo está la situación presupuestaria, cómo está también y los resultados que se han obtenido a nivel institucional, las distintas entidades que deben velar por garantizar los derechos de la mujer, pedir informes, porque por ejemplo, si se logra observar que creadas estas instituciones, estas unidades, coordinaciones y demás, no se ha tenido un buen resultado, pues entonces esto da el fundamento y argumenta también la necesidad de crear un ministerio, pero creo que son puntos que también se tienen que ir evaluando. Habrá que ponderarlo. Para mientras veamos algunos datos que son siempre importantes para que usted y nosotros podamos determinar la conveniencia o no de este Ministerio de la Mujer. La iniciativa de ley 4977, para aquellos que no la conocen, dispone la creación, Sandy, de un Ministerio de la Mujer que tendría, entre otras funciones, lo siguiente: diseñar, regular, ejecutar, verificar, monitorear y evaluar políticas públicas orientadas para promover la equidad y la igualdad, dice, entre los sexos, pero realmente ya desde ahí partimos con cuestiones teóricas que son erróneas, porque es entre los géneros. La seguridad y el desarrollo integral de la mujer, promover planes, programas y proyectos específicos que aseguren que el conjunto de instituciones públicas promuevan la no discriminación contra las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades. Es decir, hasta esta parte pues suena, al menos en la teoría y en la parte doctrinaria, suena bastante bien, pero pues habrá que conocer
exactamente qué es lo que piensan los diputados. Una cosa sí te digo, si ya pasó de la primera lectura y ya pasó de la segunda y va para esta tercera lectura, también hay que decirlo que existe una posibilidad real de que finalmente pues pueda ser aprobado esta situación. Y esto, fíjense ustedes, vendría a ser un hito histórico aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque normalmente no es el Congreso de la República el que mandata y ordena, en este caso, otro poder estatal como el Ejecutivo, se va a instituir el Ministerio de la Mujer. Normalmente es el Ejecutivo el que propone y dispone la creación de los ministerios y de las secretarías, ya sea para crear uno nuevo o para cortar los que ya existen. Entonces, esto sería prácticamente, si se logra la aprobación, pues una victoria en cuanto a la lucha también organizada de las mujeres aquí en Guatemala en pro del respeto a sus derechos fundamentales. Exactamente, Julio. Desde el 2015 entonces se propuso esta iniciativa de ley. Hay organizaciones que incluso han indicado que estarán fuera del Congreso y de otros organismos también para poder exigir la aprobación de este ministerio, y que mientras pues van a estar ahí atentos, ¿no?, en esta manifestación para poder ejercer algún tipo de presión y que los diputados conozcan y aprueben en la sesión que tienen durante esta semana. Mañana pues está agendado también que lo puedan tomar como una prioridad, pero creo que falta análisis. Yo creo que falta análisis, Sandy. ¿Y hasta qué punto estas, digamos, concentraciones o manifestaciones pacíficas, que esperemos que así sean pacíficas, pues de alguna manera pueden ejercer alguna presión real sobre los diputados? Ojo, te digo pacíficas y recalco esto porque también, aunque aquí apoyamos, y ayer lo decíamos, el tema del respeto, de la equidad, de la igualdad y de las mismas oportunidades y sobre todo de garantizar la vida y la seguridad de hombres, pero sobre todo de mujeres en el contexto nacional actual, también tenemos que decir que el domingo, cuando hubo algún tipo de, digamos, actos públicos, llamémosle de esa manera, para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, también se dieron un montón de hechos vandálicos. Entonces, esperemos que estas concentraciones de mañana pues sean pacíficas y no terminen en esto, porque al final de cuentas lo que terminan haciendo ahí es no ganar más adeptos a la causa, sino que por el contrario, ¿verdad? Y esto sería totalmente bochornoso. Así es. Julio, de hecho, desde hoy empezaron estas concentraciones de una forma muy pacífica, te diría, pero ojalá que también no hayan infiltrados, que a veces son los que alteran el orden. Bueno, también será un punto que ya las autoridades lo deberán de tomar en consideración. De hecho, el Ministerio de Gobernación ya está preparándose en apresto, exacto, para poder entonces controlar cualquier situación que se dé. Pero sigamos con los datos, Julio, porque hablábamos de la CEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y tiene también un poco de relación en cuanto a la propuesta de la creación del Ministerio de la Mujer. Claro que sí, Sandy, y me parece muy importante que sigamos analizando esto. La iniciativa de ley también planea que las funciones y disposiciones relacionadas a la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, que tú mencionas, correspondan específicamente al Ministerio de la Mujer. Los diputados ponentes consideraron en su momento que tener un Ministerio de la Mujer en el organismo ejecutivo es una situación fundamental para poder crear, promover y fortalecer el potencial y consolidar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres. Consideraron a su vez los legisladores en el 2015 clave su creación para poder avanzar en el fortalecimiento del Estado y de la democracia paritaria y el desarrollo pleno de los derechos humanos universales. Destacan principalmente el poder que tendrían para incidir en normativas, políticas, mecanismos institucionales, estrategias, programas o proyectos. Al final de cuentas, se cree o no se cree este Ministerio de la Mujer, aquí hay una cuestión que es real y que esto sí debe ser parte de toda política estatal. Si bien es cierto, existe una política que beneficia a las mujeres, no se mira en qué incida para beneficiar a las mujeres. Si bien es cierto, el tema de la mujer es un tema que ahora es tan importante, el tema de género, entonces, ¿por qué no se ve reflejado de manera transversal en todo? Como lo decíamos ayer, en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema de la seguridad, y darle esa participación en todos los ámbitos, en el hogar, en lo académico, en lo laboral y en lo político, también para las decisiones a las mujeres guatemaltecas. Julio, ayer también hablábamos sobre cómo el sector justicia y distintas instituciones se han unido para crear el modelo de atención integral en contra de la violencia en contra de la mujer. Hablamos del MAIMI. ¿Cómo se unificaron entonces esfuerzos para poder crear este modelo que es muy innovador?
pero sobre todo entonces también vemos la colaboración, el aporte y esa disposición a nivel institucional que existe para velar por una situación difícil y que afecta mucho a las mujeres, que es la violencia. Totalmente. Entonces, de esta manera también, ¿por qué no se unen esfuerzos para crear esas oportunidades que también hace falta para el sector femenino en el país? Y eso se hizo sin necesidad de un ministerio o de una política como tal, porque obedece Exacto. a esfuerzos propios institucionales. Al final de cuentas les termino diciendo algo. ¿De qué sirve que existen instituciones si a veces no se cumplen? Aquí lo que tenemos que velar realmente es por la transversalidad de la igualdad y de la equidad de género. Y por supuesto, por darle la relevancia a la mujer, exista o no exista un ministerio como tal, porque no sabemos cuál va a ser la decisión que tomará el Poder Legislativo y de la cual ya lo conoceremos mañana qué pasará con esta iniciativa de ley. Por supuesto. Veremos entonces, ¿se aprueba o no el Ministerio de la Mujer? Bueno, esté pendiente de TN23. De momento, vamos a una pausa. Claro que sí, por favor, no cambie y recuerde algo. Nosotros somos a la medida. Desde la promulgación y creación de la Constitución Política de la República, el 31 de mayo en 1985, por la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colom y Jimmy Morales han designado magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Según el artículo 153 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el plazo para designar a los magistrados ante la Corte de Constitucionalidad no obliga al presidente de la República a hacer público el proceso de selección de los funcionarios. El mandatario está en su derecho a informar de la designación luego de tomar la decisión. Como se ha hecho de conocimiento, el presidente Alejandro Yamatei convocó al Consejo de Ministros para designar a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad que representarán al Ejecutivo en dicha instancia. Con dicha convocatoria al Consejo de Ministros, se da cumplimiento al mandato constitucional según lo establecido en los artículos 269 y 270 para la designación de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Definitivamente en las últimas semanas y sobre todo en estos últimos días hemos estado hablando en abundancia acerca de las designaciones de los 5 cuerpos electores de la Corte de Constitucionalidad y no es para menos, ¿no? Porque ya, Sandy, el próximo mes de abril, bueno, de hecho el 14 de abril, se tiene que dar esa sustitución. Recordemos que hay procesos que ya se han iniciado, procesos que ya se han finalizado y ahora toca el turno para el día de mañana precisamente al presidente, vicepresidente de la República y lo que se conoce el Consejo de Ministros. Número 1, quiero explicar, a veces no tenemos del todo claro qué es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la unión precisamente del presidente, vicepresidente, los 13 ministros de Estado y los 16 secretarios de las distintas secretarías también de Estado, donde se va a tomar esa decisión de quién va a ser su representante titular y suplente designado, que ya lo hemos dicho, el único cuerpo que hace elección es el Pleno de la Asamblea de Abogados y Notarios, los demás son designados, tal y como lo reza la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Yo creo que es importante analizar, Julio, y explicar sobre todo también entonces cómo es que este proceso de representante del Ejecutivo se realiza, porque como hemos visto que los otros entes, es decir, el organismo judicial, el organismo legislativo, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, han llevado a cabo este proceso de selección con convocatorias, con procesos, en este caso el Colegio de Abogados, las elecciones que sus agremiados entonces participaron. Son distintos los procesos que se llevan a cabo versus la elección que realiza el Ejecutivo, que por años se ha ido realizando con cada presidente. Entonces, varios han tenido la potestad de hacer entonces esta junta del Consejo de Ministros para poder elegir al representante. Entonces, el procedimiento creo que vale la pena poderlo explicar porque es diferente.
con los otros organismos y entidades? Es que la potestad, precisamente como tú lo dices, Sandy, nos guste o no nos guste, la tiene precisamente el presidente de la República y el Consejo de Ministros, simple y sencillamente porque así viene dado por la propia Constitución y porque también, como lo vimos, viene dado así por la propia Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, donde al Poder Ejecutivo se le da esa potestad de designar en Consejo de Ministros, sin convocatoria, precisamente aquellos candidatos que de alguna forma puedan ellos decir son las dos personas idóneas que representan a este poder estatal. Es por ello que en el Ejecutivo, durante toda la era democrática, desde el primer presidente de esta nueva era democrática en 1985, el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, hasta pues prácticamente ahora con el presidente Alejandro Yamatei, pues harán esta designación bajo estos cánones y bajo estas situaciones que la ley no les obliga a hacer una convocatoria. Nos guste o no nos guste, esto por eso yo siempre he dicho, habrá que hacer probablemente más adelante alguna reforma al tema de justicia en Guatemala para cambiar estos procedimientos, pero por el momento este es el que se tiene. Y este es el procedimiento y es el válido. Se debe cumplir, exacto. Vamos con unos datos, Yuri. Me parece que sí, Sandy, vamos con estos datos para que usted los tenga allí en pantalla y analicemos todos juntos. Como de todos es sabido, uno de los 5 cuerpos electorales de magistrado, titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad es el Poder Ejecutivo también. Para mañana se tiene programado en el Consejo de Ministros que se reúnan a efecto de conocer y poder designar a los 2 profesionales del derecho que los representarán ante el máximo Tribunal Constitucional. A la presente fecha, el Poder Legislativo y la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto al Colegio de Abogados y Notarios, han definido quiénes serán sus representantes a la magistratura 2021-2026. El último también de los cuerpos electorales que posteriormente al Ejecutivo estará pendiente de su designación será el organismo judicial, quien deberá hacerlo en el seno del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí voy a explicar algo que era lo que tú me pedías y lo voy a ampliar. Para el Colegio de Abogados y Notarios es una elección y me parece el proceso realmente más democrático al final de cuentas, porque dentro de la asamblea de todos los agremiados se puede votar por las distintas personas que se postulen. Bueno, eso por un lado. La Universidad de San Carlos hace convocatoria, el Consejo Superior Universitario designa, ¿no?, con votos. Luego el tema del legislativo, donde se hace una convocatoria y designa ese gran pleno de 160 diputados que es por pura mayoría simple. En el caso del pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, se hace también una convocatoria y se designa dentro de ese seno de los 13 magistrados titulares, y de hecho eso solo hay magistrados titulares en la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo también. Y para el caso del Poder Ejecutivo, que es quien va a escoger mañana, simple y sencillamente la ley no le obliga a hacer una convocatoria previa, sino que simplemente en Consejo de Ministros a designar. Lo que sí esperamos todos los guatemaltecos es que la designación sea la mejor, la más transparente, la más conveniente para los intereses de la justicia en Guatemala, que es la que hay que rescatar. Exactamente. Julio, de hecho, el Ejecutivo pues dio un plazo para que los ministros o el Consejo de Ministros, en este caso, presentara las propuestas, presentara o postulara a los candidatos que consideraran entonces idóneos para ocupar esta representación. Y de hecho, hasta mañana a las 8 de la mañana vence el plazo para que ellos puedan presentar entonces a quienes ellos quieren postular para que sean evaluados ya en el Consejo de Ministros. Esto sí me parece interesante. Claro, y de esta manera se pueda realizar la elección a lo interno del Consejo de Ministros. Te explico por qué te decía me parece interesante, porque desde todos los presidentes que hemos mencionado y que usted vio ahí en pantalla a partir de Marco Vinicio Cerezo Arévalo y todos los que están pasando en pantalla en este momento, simplemente han designado a los presidentes, no han, digamos así, permitido de una manera abierta que se hagan propuestas. Esperemos que ahora que se ha anunciado que el Consejo de Ministros puede hacer estas propuestas para evaluarlas en el seno de la reunión que se va a tener mañana, pues estas también sean consideradas, sean escuchadas, sean oídas y de alguna forma entonces sean ventiladas públicamente para que se pueda conocer la designación, te repito, al final de cuentas de las personas que tengan las características de honestidad, de idoneidad, de conocimiento, de preparación académica, de experiencia, de carrera y de rectitud para que puedan representar al máximo tribunal, no del país, al máximo tribunal en el orden constitucional. Exactamente, y es que es un gran trabajo y una gran responsabilidad también, Julio, que tienen los representantes de los distintos
entes, organismos, de poder entonces estar en la defensa de la Constitución Política de la República con responsabilidad, con ética, con profesionalismo, y que marquen entonces también el cambio, que vaya marcando también el avance en la Corte de Constitucionalidad, porque sabemos que hay temas que se van quedando ahí rezagados, temas que hay que ir resolviendo y también decisiones que se deben ir tomando con mayor responsabilidad al final, y sobre todo entonces con esa interpretación de ley que se pueda hacer muy apegada a nuestra Constitución. Esperemos que sí. Por eso te digo, antes de ver los otros datos, hoy por hoy este es el sistema que tenemos de designación en los 5 cuerpos electorales. Sigo insistiendo que en un futuro no le tenemos que tener miedo a abarcar una reforma constitucional, aunque sea en materia del sistema de justicia de manera y de forma integral. Vamos con más datos, si le parece, para que sigamos con este análisis. Ahí los tiene usted en pantalla, atrás de su servidor. Y es que va a pasar lo siguiente, Sandy. La elección dentro del seno del Consejo de Ministros es conocer dentro de las distintas propuestas y poder consensuar por sus calidades y por sus cualidades a los representantes idóneos. Algo que parece ser un hecho positivo es la declaración del presidente sobre que escuchará las propuestas de los ministros. A pesar de esto, no está establecido en ley, y lo más claro, transparente y democrático es poder discutirlo de una forma amplia en el Pleno del Consejo de Ministros. Así es, Julio. Vemos entonces cuál ha sido el proceso. Mañana una de las noticias esperadas va a ser la decisión del Ejecutivo en cuanto a la elección de su representante ante la Corte de Constitucionalidad. De esta manera entonces ya se va creando pues una idea clara de quiénes van a integrar la próxima Corte de Constitucionalidad. Eso es lo importante. Exactamente, y vamos a ir viendo entonces también cómo pueden ir marcando la agenda nacional en cuanto a estos puntos, Julio, y sobre todo también cuál va a ser la línea que a lo mejor podrían seguir los magistrados en la CC. ¿Cambiará o no el destino de la CC? Esa va a ser una de las grandes interrogantes, y creo que va a depender mucho también de las elecciones pendientes que se tienen. Así es. Yo creo, Sandy, que lo que esperamos todos los guatemaltecos es que sí cambie el destino de la CC en cuanto al actuar. La Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano defensor de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que esperamos para la próxima magistratura, que es 2021-2026, que sean lo suficientemente objetivos para resolver en todas sus resoluciones de conformidad a derecho, tal y como lo dice el artículo 175 de la Constitución, respetando la primacía constitucional, y como lo dice el artículo 204, observando en cada resolución la obediencia total y absoluta a los preceptos establecidos dentro de nuestra máxima norma, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, cosa que ahora no ha sucedido y que ha permitido que esta actual Corte de Constitucionalidad, que está por finalizar su periodo, tome decisiones más políticas que dentro del orden jurídico. Así es entonces como marca el proceso, así es como se realiza la elección de representante por parte del Ejecutivo, situación que pues durante ya les hemos explicado varios mandatos presidenciales se ha llevado a cabo. Queda esperar la decisión que pueda tomar el Ejecutivo. Ha implementado entonces esta nueva modalidad en el hecho de las propuestas que puedan realizarse y la evaluación de los candidatos a esta representación. Y pues bueno, vamos a ver también, uno, ¿qué pasa? Dos, si hay recursos, porque ahora con que cada decisión que toma ciertos organismos, pues bueno, eso, también presentan recursos. Ojalá que no se dé, Julio, porque también es importante tener una Corte de Constitucionalidad integrada, ya que no se ha podido hacer con otras cortes, hablo de Sala de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia. Eso es correcto, respetar los plazos, ¿no? Exactamente, y que al final, Julio, de esta elección también va a depender mucho qué va a pasar con estas elecciones pendientes. Tienes toda la razón, Sandy, así que estaremos a la expectativa y mañana seguramente podremos hacer el análisis de lo que suceda. Mientras tanto, y antes de ir a la pausa, César Macías, alias César Montes, sigue siendo noticia y objeto de análisis acá en A la Medida. Así es, vamos a analizar entonces porque se va a juicio, porque caso, después de la pausa le damos más detalles, ya volvemos. Por favor, no cambie, es el momento adecuado para que tome cafecito, tecito o un poco de agua para aclarar su garganta. Y mientras tanto, usted sabe que a esta hora, aquí por TN23, nosotros somos A la Medida. El
29 de octubre, una jueza de mayor riesgo resolvió que Julio César Macías López, alias el comandante César Montes, quedara en prisión preventiva y fuera investigado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada. Este 9 de marzo, la Fiscalía a cargo de la investigación pidió que el procesado, alias César Montes, enfrente un juicio en calidad de autor intelectual de una emboscada que sufrieron 9 soldados del Ejército de Guatemala el 3 de septiembre del 2019 en el Estorizabal. Erwin Estuardo Coy Méndez, herida, excoriaciones, pómulo izquierdo, cuello, tórax, brazo derecho e izquierdo, manos, espalda, pierna derecha, entre otros. Edgar Domingo Caal, herida, excoriaciones, pómulo izquierdo, cuello, tórax, brazo derecho e izquierdo, manos, espalda, pierna derecha. Durante la emboscada, 3 elementos castrenses perdieron la vida, 3 resultaron heridos y los últimos lograron escapar de sus victimarios. Según la hipótesis del ente encargado de la persecución penal, el acusado realizó una llamada telefónica ordenando el ataque en contra de los elementos castrenses. El pelotón del ejército fue detectado y perseguido por un grupo de personas, dentro de los cuales se encontraban Agustín Chucchú, Oliverio Coichoc, Juan Alberto Chocú, Silverio Cactiul, Alberto Chocú, Pedro Chuchú, Enrique Cuctiul, entre otras personas aún no identificadas. A lo que usted, a través de comunicaciones, asesoró, indujo y ordenó a los miembros de la población, entre ellos a Agustín Chuchú, dar muerte a los miembros del Ejército de Guatemala. La jueza de mayor riesgo, Eva Recinos, aceptó la solicitud de la Fiscalía de delitos de narcoactividad y resolvió que Julio César Macías López enfrente un juicio por asesinato y asesinato en grado de tentativa. En un tribunal de sentencia se discutirá si alias el comandante César Montes es inocente o culpable del asesinato de 3 soldados en Aldea Semuy en septiembre del 2019. Las acusaciones son fuertes definitivamente por parte de la imputación que está haciendo el Ministerio Público. Asesinato y asesinato en grado de tentativa, Sandy. Y es que lo que pasó en aquel lugar de la aldea Semuy 2, allá precisamente en Izabal, no fue para menos. Es decir, el asesinato literalmente de 3 militares, de 3 marinos y otros que salieron huyendo, pero que casi pierden la vida. De esto, como todos recordaremos, el principal imputado como autor material termina siendo este personaje, digamos que odiado por muchos, amado por otros, porque es uno de los personajes que queda del conflicto armado interno de Guatemala, César Macías, más conocido durante toda su vida, digamos, pública como el comandante César Montes. Julio, analicemos en primer punto el futuro legal del comandante César Montes. ¿Qué te parece? Porque 2 delitos de los cuales se le está acusando y en los cuales también enfrentará este juicio. ¿Cuáles serían entonces esas condenas que podría recibir en caso que el Ministerio Público pueda argumentar también los señalamientos que está haciendo y sustentarlo con prueba también científica? Científica. Interesante la pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del asesinato de 3 personas. Para lo cual, fíjate, recordémonos que el asesinato tiene una pena mínima que va de los 25 años a los 50 años de privación de libertad. Pero como se debe, en caso de que sea hallado culpable, aplicar una condena por cada una de las personas muertas, suponte que fuera la pena mínima, son 75 años. Si fuese la pena máxima, estamos hablando inclusive hasta de 150 años de privación de libertad, que sabemos que eso es solo teórico porque no es fáctico, ya que el Código Penal de Guatemala no permite más allá de la aplicación de una pena de 50 años de privación de libertad, así se te imponga una de 1000 años, por ejemplo. Pero es un futuro sombrío verdaderamente para el comandante César Montes. ¿Te parece si vamos con datos? Por supuesto, adelante. Claro que sí. Y usted véalos allí en pantalla, por favor, porque esto es muy importante y termina de contestar lo que me preguntó Sandy Monroy. El exguerrillero Julio César Macías López, alias César Montes, enfrentará entonces juicio oral y público por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Sin embargo, la jueza resolvió que no sea juzgado por los delitos de asociación ilegal de gente armada, ni tampoco por de obstaculización a la acción penal. El 10 de octubre del año 2019,
Montes fue arrestado en el estado de Guerrero, México, y posteriormente fue trasladado a Guatemala, en donde fue recluido en la cárcel militar de Matamoros. Como sea, el futuro jurídico de César Montes se ve bastante complicado. Recordemos también que estamos hablando de una persona septuagenaria, ya es una persona bastante mayor, que inclusive, fíjate Sandy, ¿cómo es esto? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que la pena de muerte constituida e instituida en el artículo 18 constitucional estuviese vigente y positiva. A César Montes, por ejemplo, no se le podría aplicar por ser mayor de 60 años. Son de las cosas que yo siempre digo, tenemos que reformar, no solo hablando de la pena capital, o sea, de la pena de muerte como tal, sino que también de la proporcionalidad. Aquí no es cuestión de edades. Tú puedes tener 13, 15 años y ser un matón y un sicario, como pasa muchas veces en el tema de las pandillas. Puedes tener 80, 90 años y también dedicarte a quitarle la vida a las personas, y esa cuestión etaria no te va a hacer menos o más malo, ni tampoco menos o más merecedor de un castigo cuando has actuado de una manera tan terrible como lo que sucedió en ese hecho allá en Izabal. Así es, Julio. Vemos entonces también este proceso que pues 2019 fue cuando se registra Así es. esta emboscada donde le dan muerte a 3 militares, y pues el Ministerio Público luego en la investigación que hace vincula a César Montes con la muerte de estos 3 militares. Obviamente también te diría falta ver quiénes más pudieron estar involucrados. Por supuesto. Los autores él no materiales. Es el único, exactamente. Los autores materiales, los que ayudaron también en la organización, porque imagínate, solo una persona que le pueda dar muerte a 3 militares, creo que no, al es final, imposible. Pues queda algo pendiente también de poder ir extendiendo esta investigación y que se pueda profundizar en la misma, ¿no? Yo sé que muchas personas se preguntarían, inclusive en este momento, bueno, ¿y qué pasa si César Montes viene y se convierte en colaborador eficaz? No podría en este caso, porque a él se le está imputando la autoría intelectual, es decir, ser la cúpula de la estructura, ya el ente pensante, entonces no tendría ese beneficio. Es una situación bastante compleja, su situación jurídica, es obvio decir, ¿verdad?, que la espera del proceso, la posible condena y las posibles apelaciones las tendrá que pasar en privación de libertad, simple y sencillamente por la gravedad del hecho delictivo, ya que no tiene ninguna medida sustitutiva, ni mucho menos. Y no sabemos cuánto tiempo también va a tardar en que se desarrolle el proceso, porque pues hemos visto también la carga, la mora judicial, y como hay ciertos casos pues llevan ya años y no se logra tener algún tipo de resolución. Este sí ha sido bastante rápido, hay que decirlo, ¿verdad? Y eso es una cosa que llama la atención. El impacto tal vez que tendrá. El impacto social, la probablemente mediación. La mediación y la mediatización y las pruebas que probablemente sean bastante contundentes. Vamos con más datos, por favor, y le vamos a pedir a producción de A la Medida que los ponga en pantalla. Ahora, vea usted, por favor, la siguiente situación. César Montes es un personaje que se remonta al origen del conflicto armado interno en Guatemala, en la década precisamente de los 60. Y si usted quiere más datos específicos, fue el 13 de noviembre del año de 1960 con el surgimiento del MR-13, cuando inicia el conflicto armado, y se mantiene vigente todavía este personaje. Como él mismo lo ha afirmado públicamente, su lucha era por el tema de la tierra a efecto de brindar por la firma que sea una tierra a los campesinos, es decir, una lucha campesina. Pero la lucha campesina no puede desatar también una situación en la cual se le esté quitando la vida a la gente. Públicamente se conoció que estaba operando en la zona del departamento de Izabal, donde aseguraba, imagínate tú, y él mismo lo declaró, organizados varios batallones de hombres armados. Existen no solo videos, sino que existen audios, fotografías, donde se constata esto. A lo largo de los años, César Montes ha logrado coleccionar una serie de acusaciones por hechos sangrientos que deberán dilucidarse, pero en este caso, al final de cuentas, ya casi al ocaso de su vida, pues ha caído en las manos de la justicia guatemalteca tras este hecho delictivo cometido en la aldea Semuy 2, allá en el departamento de Izabal. Hemos visto entonces, gracias Julio por darnos Sandy a conocer estos datos. Creo que es muy importante también conocer un poco más quién es César Montes. Así es. Porque se puede decir entonces, él estuvo involucrado o estuvo en la organización de este ataque que se da, y sobre todo entonces, ¿cuál era el trasfondo también de esa organización que se tenía, Julio? Porque, insisto, aquí todavía hay cosas pendientes que el Ministerio Público tendrá que ir recabando para poder entonces verificar la situación, porque el objetivo no era
a lo mejor organicémonos para matar a 3 militares. No, probablemente no. Era un poco más, ¿no? Sí. O al menos eso apunta también la situación en la cual se dio este ataque. Como sea, al final de cuentas, este personaje, como te digo, que termina siendo un personaje muy conocido en la historia guatemalteca, no necesariamente por cosas buenas, al final de cuentas está aquí, en manos de la justicia guatemalteca, esperando ahora enfrentar ese juicio oral y público en el cual se va a dilucidar cuál será su futuro jurídico. Y una cosa te digo, sea cual sea la condena que se le imponga, igual va a tener derecho a la apelación especial. Lo que no sé, si en tiempo, y me refiero en tiempo de vida, le va a dar tiempo al final de cuentas a César Montes, porque ella es una persona bastante, pero bastante anciana. Bueno, concluimos entonces con este análisis. Debemos hacer una pausa, pero le invitamos a que siga con nosotros porque hay otras noticias. Claro que sí, no cambie, por favor. Nosotros somos A la Medida. En otras noticias nos pasamos al plano nacional. ¿Sabe usted que Guatemala busca seguir conquistando, en este caso, el mercado italiano? Esto con la exportación de varios productos alimenticios, provenientes, por supuesto, de nuestra producción nacional. Vea la información. Con cerca de 63 millones de habitantes, el mercado italiano es de suma importancia a nivel mundial. Sin embargo, se ha elevado el interés en la compra de grasas y aceites, café sin tostar, banano, cacao o el ron, lo que debe ser aprovechado por Guatemala. Decidimos unir esfuerzos como Cámara de Comercio Italiana en Guatemala y ayudar a este proyecto que estamos convencidos va a venir a enriquecer enormemente la relación comercial entre Italia y Guatemala. Y no me queda más que ponernos a la entera disposición a todos los que hoy por hoy están participando como Cámara de Comercio Italiana en Guatemala y poder atenderlos y servirlos y poder ayudarlos a encontrar esos vínculos, esos clientes y esos proveedores en Italia. Este estudio procura apoyar los esfuerzos para la internacionalización de las empresas guatemaltecas, así como también proveer y promover de exportaciones, atraer las inversiones y posicionar al país como un destino turístico. En ese sentido, me complace ver que ambos países sostuvieron durante el año 2020 un intercambio comercial por un total de $206.109.500 americanos. En ese sentido, se aprecia que Guatemala cuenta con una balanza comercial deficitaria de $49.399.100 americanos. Entre los principales productos que se exportan a ese destino se encuentran hierro, acero, grasas y aceites comestibles, café, banano, azúcar. Por su parte, Guatemala importa desde Italia máquinas y aparatos mecánicos para usos electrónicos, materiales plásticos y sus manufacturas, vehículos y material de transporte, productos farmacéuticos y productos diversos de la industria química y de alimentos. Para septiembre se contempla realizar el evento denominado A Comer con Guatemala, con el que se busca atraer a la inversión. Y la Secretaría de Ciencia y Tecnología ha lanzado la convocatoria para la presentación de proyectos tecnológicos e innovadores. Ana Chan, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, dio a conocer a la comunidad científica del país que está invitada a participar en la convocatoria CTI 1 2021 para que presenten los proyectos científicos y tecnológicos y sean presentados antes del 15 de junio. Los proyectos deben ser en temas de investigación, innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento científico y proyectos para la divulgación de la difusión de la ciencia, tecnología e innovación. Pues este es un llamado a toda la comunidad científica e innovadora para poder presentar perfiles de investigación, de innovación, de transferencia tecnológica, de emprendimiento científico y tecnológico y proyectos para la divulgación y la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta es la convocatoria 1-2021 y esperamos poder contar con una buena cantidad de proyectos que apunten a prioridades nacionales que hemos establecido dentro de este Plan General de Gobierno. Los proyectos de investigación que sean presentados deberán enfocar sus temáticas a las prioridades de país. Es importante mencionar que los proyectos y los perfiles que se sometan a consideración deben enmarcarse en prioridades nacionales que han sido definidas para este cuatrienio, como lo es el combate al hambre y a la pobreza, ciudades sostenibles, comunidades sostenibles, economía naranja,
clima, cambio climático, entre otros, para poder impactar y transformar realmente la realidad de Guatemala o atender alguna prioridad, alguna problemática nacional. Los proyectos escogidos serán financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual representa 11 millones de quetzales. El cierre de junio empiezan las evaluaciones internas, externas, de pares y las aprobaciones a través de la Comisión Consultiva y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que puedan dar inicio a la ejecución de estos proyectos en enero de 2022. La recepción de los proyectos científicos y tecnológicos se realizará en las instalaciones de la CENACID, ubicada en la Tercera Avenida 13-28 Zona 1, en horario de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Vamos con otra información. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República va a iniciar el análisis de 6 propuestas de ley que fueron enviadas a ella por parte del Poder Ejecutivo. Esto para poder analizar y conocer algunas propuestas de tratados, de acuerdos y de situaciones que son internacionales en todo tipo de materia, como los acuerdos que Guatemala podría eventualmente llegar a firmar. Vea la información. Se trata de las iniciativas de ley 5593, 5672, 5769, 5821, 5825 y 5826, que prevén dictaminar los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores durante la próxima sesión. Las propuestas fueron enviadas por el organismo ejecutivo en el año 2020 para la aprobación de acuerdos y protocolos internacionales. Por ejemplo, la iniciativa 5672, que busca aprobar un acuerdo entre Guatemala y México para la asistencia mutua e intercambio de información sobre asuntos aduaneros. Asimismo, la aprobación de un acuerdo sobre servicios de transporte aéreo entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de la República Federativa de Brasil. También por medio de la iniciativa 5825 se busca aprobar un protocolo relativo al convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Entre otros temas, la comisión se reunirá con autoridades del Ministerio de Trabajo y Relaciones Exteriores para agilizar los procesos y trámites de permisos temporales, para que guatemaltecos puedan optar a trabajos en Estados Unidos, Canadá y nuevas propuestas en México en temas agrícolas e Israel para el cuidado de adultos mayores. Finalizamos entonces el programa y queremos agradecer a usted por su fiel sintonía. Feliz noche. Chao.